grabación, voy a grabar. Como más o menos deben estar al tanto, nos queda una unidad temática, uno de los temas importantes de la asignatura, dedicado específicamente al tema pronóstico de la demanda. En varias de las instancias de planeación que hemos recorrido juntos en estas semanas del cursado de Administración de Operaciones, ustedes habrán visto que una de las hipótesis importantes que subyacen es el hecho de que haya disponible algún pronóstico de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, nunca nos cuestionamos de qué forma esos pronósticos se obtienen, y muchos de los libros de administración de operaciones plantean en una de sus unidades justamente esta inquietud de cómo uno puede hacer para pronosticar bien la demanda de un ítem claramente de demanda independiente, ¿no? O sea, sí que hemos visto de qué forma podemos pronosticar la demanda de un ítem de demanda dependiente, ¿no? En el caso del MRP, cuando uno proyecta en la estructura de los productos hacia abajo, en los niveles, y va tomando referencia de las emisiones de órdenes de ancestros para poder construir lo que se llama requerimiento bruto, de alguna manera está haciendo un pronóstico de la demanda dependiente de esos ítems. Pero claro, el origen de todo ese sistema MRP es un plan maestro de producción, y para el plan maestro de producción no me queda otra más que confiar en pronósticos de la demanda. Y es en ese ítem final, o en esos ítems finales, los cuales se pone en manifiesto la necesidad de tener un buen pronóstico de demanda. También aparece la necesidad de pronóstico de demanda en la planeación agregada, es decir, en algunos niveles incluso de jerarquía superior. Los pronósticos de la demanda, ¿en qué otro lado? ¿Recuerdan en qué otro lado aparece el pronóstico de la demanda entre las unidades que hemos visto? Mientras yo pongo a compartir. ¿En qué otra de las unidades, incluso de jerarquía superior, que hemos trabajado, necesitamos un pronóstico de demanda? Dijimos planeación agregada, después el plan maestro de producción, de ahí para abajo no tanto, porque lo que teníamos era pronósticos de demanda dependiente, basados en el plan de producción armado para los ancestros. Pero había en una jerarquía superior incluso la necesidad de pronosticar una demanda. De hecho, voy a ser más preciso, la necesidad de pronosticar el ritmo de crecimiento de una demanda. ¿De acuerdo? En los planes de expansión de capacidad. Efectivamente. Eso también es un pronóstico. O sea, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de cuál es el ritmo de crecimiento de una demanda? Bueno, habrá que pronosticarlo también. Así que hay, en definitiva, a ver, fíjense que en la definición de la primera slide está todo. Cuando uno planea o planifica, necesita inexorablemente de un pronóstico, porque planificar es anticiparse al futuro. Y si uno quiere anticiparse al futuro, de alguna forma, prepararse para el futuro, necesita de alguna manera tener una referencia de cuál va a ser ese futuro para el que uno se está preparando. Y entonces ahí aparece una necesidad muy, muy clara de un pronóstico. Y entonces, bueno, ¿en qué instancias? ¿O de qué cosas podemos hacer pronósticos? Diría yo que en general de cualquier input, de cualquier modelo de lo que hemos visto. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cuál es el alfa agregado de nuestro sistema productivo? También se puede hacer un pronóstico sobre eso. O sea, uno puede basarse en información histórica para predecir cuál va a ser ese valor, porque uno en definitiva toma una referencia, pero no sabe si en realidad es exactamente esa, ¿no? Entonces, cualquier estimación de un parámetro de nuestros modelos inexorablemente cae en la necesidad de analizar datos históricos para poder utilizarlos y pronosticar. Y entonces hay un montón de variables aleatorias, que en nuestro caso, en muchos de nuestros modelos en realidad son parámetros de nuestros modelos, que tienen estocasticidad, o sea, tienen carácter de no ser calculadas con total certeza. Y por lo tanto, necesitamos de técnicas de pronóstico para poder estimar su valor más probable, es decir, un estimador de esa variable aleatoria, de un valor más probable de esa variable aleatoria, y además un rango, o no necesariamente el rango, muchas veces es el error estándar, o sea, la variabilidad de esas estimaciones. ¿De qué variables aleatorias estamos hablando? Típicamente ventas de productos, pronóstico de ventas es la clave,
porque nuestros procesos de planeación de la producción tienen que basarse en un pronóstico de venta. Patrones de demanda de nuevos productos, eso es cuando estamos hablando de la inserción de un producto nuevo, ahí hay que buscar de alguna manera otras formas de predecir ese comportamiento. Las curvas de experiencia de aprendizaje, de nuevo, son formas de predicción del comportamiento de una variable aleatoria, en este caso alfa, en el caso de aprendizaje, y el costo unitario en el caso de experiencia, ¿no? En el plan de expansión productiva, lo dijimos, esa predicción de la demanda, del ritmo de crecimiento de la demanda. También necesitamos una predicción de la tasa de descuento, que tampoco nadie son muy pocos los casos en los cuales se define un valor y ya. También el de la economía de escala, ¿no? Hay que hacer un análisis de datos históricos para poder reconocer cuál es el exponente de esa economía de escala. Obviamente también necesidad de disponibilidad de materia prima, o sea, también predecir cómo se van a comportar mis proveedores, ¿no? Además de predecir cómo se van a comportar mis clientes. Políticas internacionales, tasa de interés, que ya lo mencioné, etc. O sea, hay un montón de requerimientos de capacidad por unidad, que también lo mencioné, el alfa que he dicho que obviamente cuando uno entra en problemas de planación de capacidad ya se convierte en un RC minúscula, ¿no? Los métodos de planación de capacidad, si fueron siguiendo la materia, ese parámetro que uno introduce con total certeza, evidentemente también tiene que predecirse. Nosotros vamos a encargarnos fundamentalmente de estos dos puntos importantes. Obviamente es central, por lo que dije, cualquier plan de producción debe reparar inexorablemente en cuál es el pronóstico de ventas de los productos que ya están en curso. Y también vamos a ver algunos que son importantes para nuevos productos, o sea, con técnicas un poquito más elaboradas, más difíciles también de emprender, cuando uno no tiene datos históricos, por ejemplo, o los datos históricos son muy escasos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen patrón de demanda de nuevos productos, no hay datos históricos porque los productos son nuevos, entonces la idea es predecir cuál va a ser el comportamiento de la demanda sin tener datos históricos. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿sí? Entonces esos son los dos puntos centrales. ¿Quiénes utilizan los pronósticos? Bueno, obviamente el área comercial, para prepararse comercialmente, y no solamente el pronóstico, entiendan que los pronósticos no solamente buscan predecir cómo se va a comportar una demanda, una variable aleatoria, en este caso denominada demanda, tal como está la situación ahora, sino que muchas veces también se busca, y en particular en el área comercial o de marketing, predecir cuál va a ser el comportamiento de esa variable aleatoria llamada demanda ante la intervención o ante la modificación de alguno de los parámetros que rigen la situación actual. O sea, uno no solamente quiere predecir el comportamiento de algo que fluye naturalmente para ver a dónde llega. En muchas ocasiones uno pretende reconocer cuál va a ser el comportamiento ante la intervención de, no sé, alguna estrategia, cualquiera sea, que nos permita modificar el comportamiento de la demanda. Eso es sobre todo para el área comercial o de marketing. En el área de producción en general, con los pronósticos estos de, bueno, a dónde estamos yendo en función de cómo viene el pasado, nos es, en la mayoría de los casos, suficientes. O sea, los pronósticos de venta, que son los necesarios para planificar la producción, en general, excepto que alguien aclare algo, podrían ser asumidos como una proyección de lo que viene dándose en el pasado. Ya vamos a ver cómo lo podemos modificar. Muchas veces se dice que ambos pronósticos no necesariamente coinciden. ¿Por qué? Bueno, porque habitualmente, no sé, para producción a nosotros nos interesa muy especialmente tener la demanda o el pronóstico de la demanda a escala de productos individuales, por ejemplo, para poder reconocer cuál es la demanda dependiente de algunos componentes o insumos de ese producto final. Pero a la escala de marketing o de comercial, por ejemplo, quizás no interese un pronóstico tan detallado a escala de productos individuales, sino de familia. Es decir, los intereses de un área y de la otra son diferentes y muchas veces los pronósticos que encargan una u otra área no son precisamente los mismos. Obviamente sí tienen que ser coherentes. Si alguien se encarga de hacer pronósticos para producción a escala de productos finales, la suma de los productos finales que componen una familia debería darles el pronóstico de demanda de la familia completa. Hay que procurar siempre que haya coherencia
más allá de que el destinatario del pronóstico sea una persona distinta, ¿no? Un área distinta. Entonces nosotros tenemos, como dijimos, que predecir el comportamiento de una demanda que es independiente. Y si es aleatoria, entonces uno se preguntaría, ¿para qué pronosticar? ¿No? O sea, también es una pregunta que uno podría, que cabría en este caso. Uno dice, pero si en verdad es impredecible y nunca voy a dar en el clavo, ¿para qué hacer un pronóstico de algo que es impredecible? Bueno, porque una cosa es que efectivamente reconocer de que el pronóstico nunca va a dar en el clavo, o sea, siempre vamos a tener error, pero es muy importante tener noción de qué tan grande puede llegar a ser ese error. Entonces hay, por detrás de un pronóstico, también la necesidad de reconocer qué tan impreciso se puede llegar a ser con ese pronóstico. Conociendo ese rango o margen de variabilidad o de errores, de dispersión de errores de nuestro método de pronóstico, también nos podemos poner a cubierto. Entonces, es evidente que la planeación necesita de una buena estimación, a pesar de reconocer que puede ser errada. Insisto, bastará con tomar recaudos, reconociendo la variabilidad, para entrar en un terreno de un determinado nivel de confianza. Entonces, lo que uno reconoce como impredecible no implica que no sea controlable desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y ese es el gran punto. O sea, reconocer el poder de la estadística, más allá de que las variables que estamos manejando nunca van a ser predichas con total certeza. ¿Cómo uno puede reconocer, o cómo uno puede controlar o manipular, manejar a estas variables aleatorias y a su comportamiento azaroso? Bueno, reconociendo patrones dentro del comportamiento de la variable aleatoria. Una variable aleatoria se compone, como que va acumulando efectos que hacen que su resultado sea el que uno observa en la realidad. ¿Cuáles son esos efectos que componen a la variable aleatoria? Uno es la causalidad, muy importante. O sea, uno puede explicar parte del comportamiento de una variable a partir de reconocer el comportamiento de otra. Típico caso, uno puede explicar el crecimiento de la demanda de helados a partir del crecimiento de la temperatura. Uno puede explicar el crecimiento de la demanda de máquinas agrícolas a partir del crecimiento en las proyecciones de toneladas de cosecha gruesa o fina. Uno puede predecir el comportamiento de la construcción a partir de, no sé, de la industria de la construcción, a partir de reconocer los estímulos que promueve el Estado, o, por ejemplo, a partir del PBI o del Producto Bruto del país. Entonces, la causalidad es un componente muy importante que explica mucho, gran parte de las variables estas aleatorias. Tanto es así que los avances más recientes que ha habido en términos de estadística y de procesamiento de datos o de analítica de datos, como quieran llamarlo, están claramente relacionados a este fenómeno de causalidad. Claro, ¿cuál es la parte más difícil de un modelo causal? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo más difícil es reconocer cuáles son las variables que generan o que promueven el comportamiento de esta otra variable que se llama dependiente. Entonces, como eso es tan difícil, uno puede imaginar, aquellos que manejan el problema o la variable son bastante ávidos de alguna manera si quieren ustedes, uno podría decir que su experiencia los ha llevado a reconocer con relativa facilidad cuáles son las variables que dominan el comportamiento de la variable de interés mía, ¿no? O de la empresa. Pero no siempre es así, ¿no? Uno no siempre encuentra la variable. Entonces, las herramientas más recientes en estadística tienen que ver con herramientas muy poderosas a las cuales uno les provee un montón de datos, la Big Data, ¿no? Que incluye un montón de datos que uno dice, ¿para qué están? No sé,
por ejemplo, si alguien quiere predecir el comportamiento, como dijo, de la demanda de helados, uno podría decir, bueno, la temperatura es un factor importante, ¿no? En general la gente, por lo menos aquí en Argentina, mientras más calor hace, más tiende a ir a tomar helado. Pero podría yo tener, no sé, noción también, datos, de cuántos vehículos pasan por la puerta de esa heladería por minuto. Porque tenemos ahí un sensor de la municipalidad que censa cuántos vehículos pasan. Y quizás tenemos otro sensor, incluso más preciso, que nos dice de qué color es cada vehículo. Y entonces le cargamos hora a hora cuántos vehículos rojos pasaron por esa esquina. Y cuántos verdes, y cuántos azules. Y todo eso, esa gran nube de información, volumen de datos, Big Data, se mete en un procesamiento típicamente llamado máquinas de aprendizaje automático o aprendizaje machine learning, por ejemplo. Y se entrenan, por ejemplo, redes neuronales que aprenden de cómo se comportó la variable esta, helados, a partir de toda esta Big Data que hay dando vuelta. ¿Cuál es el gran cuestionamiento, al menos de mi parte, respecto a esas herramientas? La poca capacidad de interpretabilidad. O sea, no parece a estas alturas pesarle a estas herramientas ninguna cuestión de imprecisiones. Al parecer son capaces de predecir muy bien el comportamiento de la variable, lo cual es asombroso. El gran tema es que no nos... Hay dos grandes temas, dos grandes problemas. El primero es que se dice que son herramientas hábiles, no ávidas, hábiles de interpolar. Es decir, que si uno tiene en la historia un comportamiento, lo voy a hacer en dos dimensiones, pero podríamos pensarlo en más dimensiones. Voy a dibujar por acá. Si uno tiene en la historia un comportamiento así, entre dos variables, supongamos que esta es la variable independiente, o sea, la que predice, y esta es la variable dependiente, o a predecir, y entonces él, para el futuro, observa un valor de la variable predictora en esta posición, y claramente reconoce que su variable predicha va a estar aproximadamente en este valor. Ahora, una de las falencias o defectos interesantes, importantes, es, ¿y si la variable da por acá? La predictora. Y uno podría extrapolar, pero sería muy arriesgado, porque la extrapolación implicaría reconocer que este modelo lineal, en este caso, también sirve o tiene validez fuera de los dominios ya conocidos. Entonces, si no hay un modelo físico, un modelo que justamente justifique el comportamiento lineal entre estas dos variables, lineal o no lineal, no necesariamente tiene que ser lineal, entonces fuera del rango no tengo, la verdad, garantía de que lo que voy a predecir, que bueno, a lo mejor es esto, sea correcto. Entonces, la incapacidad de extrapolación es una cosa muy importante, una limitación muy importante de los sistemas de Big Data, asociados a Machine Learning o a redes neuronales. El otro gran defecto es su incapacidad de interpretar, lo que se llama la interpretabilidad. Porque en este caso hay dos variables y es muy fácil reconocer cuál es el impacto que una tiene sobre la otra. Pero cuando hay miles de variables, como les dije, entonces uno quisiera saber cuál de todas las variables que yo cargué como variables de entrada es la que realmente ha afectado el comportamiento de venta de helados, porque sobre esa interpretabilidad, más allá del pronóstico, sobre esa interpretabilidad es donde yo puedo accionar. Entonces, por ejemplo, dice estos métodos, podrían decir, mira, tu venta de helado mañana va a ser de 5 toneladas, porque el ritmo de autos rojos que pasan por la esquina es de 2 por minuto, porque la temperatura va a ser de 42 grados, porque los autos verdes que van marcha atrás y que son menos de 1 por hora, porque el número de accidentes en toda la ciudad fue de 3, o sea, un montón de variables. Ahora, de todas esas, ¿cuál es la que realmente domina? Y
la red neuronal es un poco transparente, uno no lo sabe, no tiene capacidad de inferirlo, excepto que haga un análisis de sensibilidad posterior. El modelo en sí no le da a ustedes la información precisa de cuál es la variable sobre la que uno actúa. Predice muy bien. Al otro día vos llegás y vas a vender las 5 toneladas de helado. Ahora, nunca supiste si era por los autos rojos, por los autos verdes o por la temperatura. Entonces, obviamente, el conocedor del problema sabe y depura todas las variables que realmente no afectan. Pero no es una situación o una posibilidad tan tangible, tan posible, esta de darle a los métodos de pronóstico basados en estadística capacidad. Bueno, a ver, lo que vamos a ver acá son todos basados en estadísticas, pero me refiero específicamente a los de Machine Learning, Big Data, minería de datos, también como se les sabe llamar. Tienen dificultades a la hora de la interpretabilidad de los resultados. Pero por lo demás, la verdad, el mundo va en esa dirección. Así que les recomiendo fuertemente que presten mucha atención sobre todos los métodos causales para que después puedan proyectar todo este conocimiento sobre el mundo de la Big Data, sobre el mundo del control estadístico también, que tiene mucho que ver con esto, que es una materia que van a tomar el año que viene. Avancemos un poco. Entonces, estos son los componentes principales, ¿no? Causalidad, es decir, el comportamiento de la variable explicado a partir del comportamiento de otra. La tendencia es sí, intento no repetir la palabra tendencia, pero es de alguna manera, la tendencia es hacia dónde se mueve nuestra variable por sí misma en el tiempo. Es decir, cualquier variable que en el tiempo busca crecer tiene tendencia positiva o tendencia creciente. Cualquier variable que en el tiempo uno observa que decrece sistemáticamente es una variable con tendencia decreciente. Entonces, la tendencia es, si quieren ustedes, la pendiente de la recta de comportamiento de nuestra variable en el tiempo. La tendencia es algo que hay que reconocer muy claramente en nuestras variables, independientemente de cuál es la variable causal. O sea, nosotros en ese caso la tendencia la medimos respecto de nosotros mismos, de la variable misma que estamos intentando pronosticar. Si hay una variable que en un mes vale 20, después 21, después 22, después 23, después 24, hay claramente una tendencia de una unidad todos los meses a incrementarse, ¿no? Si no hay tendencia, entonces el promedio, el dato en general de la variable nuestra en el tiempo se mantiene estable, ¿no? Y a eso se le llama serie estacionaria, como que no tiene cambios, no tiene tendencia. Ahora, aparecen otros fenómenos que son fenómenos alternados. El caso de la ciclicidad y el caso de la estacionalidad. La ciclicidad y la estacionalidad son muy parecidos entre sí. La ciclicidad refiere más a ciclos con periodos más largos, típicamente 4 años. Depende mucho esto del país, pero de qué se trate. Pero ustedes saben que en muchos países se ha encontrado, en general esto viene más de libros de textos norteamericanos, ciclos, ¿no?, de crecimiento y de estancamiento de más o menos 4 años. A eso se les refiere cuando uno intenta pronosticar teniendo en cuenta ciclicidad. La estacionalidad es otra cosa, similar en su comportamiento, pero tiene variaciones no sinusoidales como la que nosotros estamos viendo ahí, sino muchas veces caprichosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué esta forma tan rara del comportamiento en el tiempo? Bueno, quizás porque, por ejemplo, si estamos hablando justamente de la venta de, no sé, pulóveres, supongamos, y bueno, y aquí la venta es más alta por ser el periodo de invierno. Y aquí la venta es más baja por ser el periodo de verano. Y aquí son los periodos de media estación, ¿no? Primavera, otoño, no sé, bueno, aquí en realidad es incorrecto porque lo estoy poniendo uno al lado del otro, ¿sí? Y están siempre separados por uno. Pero bueno, son fenómenos que tienen ciclos más chicos, típicamente un año, o sea, si lo represento gráficamente, desde aquí hasta aquí,
suele incluirse apenas un año. Depende del caso. Uno podría, por ejemplo, pensar en la estacionalidad de la atención al público, sigamos con el caso de una heladería, y entonces uno divide el día en franjas horarias. Supongo que la heladería abre a las 10 de la mañana, entonces ponemos la franja horaria de 10 a 12. Y después de 12 a 14, y después de 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20, 20 a 22, 20 a 24. Dividimos en franjas horarias de 2 horas y vemos el comportamiento de la demanda de venta en cada una de las franjas horarias. Y van a notar claramente, ustedes lo podrán imaginar, también una estacionalidad. Porque existe para una determinada franja horaria, me imagino alrededor de entre las 21 y 23 horas, no sé, 20 y 22, un crecimiento notable, quizás más tarde, 22 a 24, un crecimiento notable en el volumen de ventas, que tiene que ver con, bueno, si uno toma el helado, típicamente no lo compra una semana antes para después tomarlo, sino que en ese momento lo encarga, es algo que debe mantenerse frío, entonces, bueno, es una demanda puntual que no suele anticiparse mucho y por lo tanto suele congestionarse en esa hora. Lo mismo pasa con cualquier, no sé, comedor, restaurante, donde hay una hora pico, con el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, donde uno puede predecir también a partir del comportamiento del consumo de energía en cada una de las casas, este fenómeno de estacionalidad. La estacionalidad refiere a estaciones en el año, pero bueno, muchas veces ese fenómeno se hace en ciclos mucho más cortos, como por ejemplo horas pico u horas de baja demanda de energía eléctrica. Es decir, hay un montón de fenómenos los cuales uno puede claramente ver la estacionalidad. Y todo eso sumado da el valor de la variable aleatoria, ¿no? O sea, todos esos fenómenos se conjugan entre sí para llegar a una variable que en forma aleatoria va dándome un valor distinto en el tiempo. Ya lo vamos a trabajar con más detalle. Algunas características de los pronósticos que ya he mencionado, pero las repaso. Siempre van a tener error. O sea, en realidad nosotros tenemos que adaptar todo el tiempo nuestros pronósticos, porque los pronósticos siempre van a ser errados. Es improbable que seamos precisos el 100%. No es improbable, casi que en el mundo de lo azaroso es imposible. Entonces, esa necesidad de estar todo el tiempo adaptando nuestro método de pronóstico a partir de reconocer que nos hemos equivocado es algo que le da a las herramientas lo que se le llama la robustez, su capacidad de poder ir adaptándose al comportamiento de la demanda y perfeccionarse a medida que transcurre el tiempo y la experiencia, ¿no? Como mencioné, un buen pronóstico no solo debe dar un valor más probable o anticipar el valor de una variable, el valor esperado de esa variable, sino también dar una medida del error o de la dispersión, de la variabilidad de errores, para poder también reconocer qué tanto nos tenemos que cubrir en caso de querer cumplir con un mayor nivel de confianza. Ustedes saben que cualquier variable aleatoria, si uno asume que tiene una distribución simétrica, cuando uno da el valor más probable, uno sabe que apenas el 50% de la probabilidad de cobertura estará alcanzando si se prepara para ese valor. Supongamos una demanda con valor esperado de 50 y uno produce 50, si la variable aleatoria demanda tiene una dispersión centrada en ese 50, uno tendrá que reconocer que en el 50% de los casos va a poder cubrir la demanda y en el otro resto va a haber faltantes. Probablemente los faltantes sean pocos si la distribución es normal, porque por la forma acampanada, gran parte de la probabilidad se acumula cerquita de ese valor más probable. Pero dependiendo de qué tan dispersa sea la distribución, podemos llegar a incurrir en mayores o menores faltantes. Entonces, ahí la importancia de reconocer el pronóstico. Claro, ustedes ahora se remiten a lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Y dirán, entonces todo lo que hicimos, si las variables de pronóstico de la demanda son aleatorias, como estás reconociendo, y nosotros los que dimos fueron los valores más probables, todo lo que hicimos tiene solo un 50% de probabilidad de cubrir demanda, ¿no? Y la realidad es que uno tiene que pensarlo un poquito más, porque
así como uno es impreciso cuando pronostica un valor de demanda y entonces tiene solo el 50% de probabilidad de cubrirlo en un determinado periodo, supongamos que en ese periodo la demanda fue un poquito más alta. También es probable, y por lo tanto caí en un faltante, también es probable que en el periodo siguiente, por ser una variable aleatoria con una distribución centrada en ese valor de demanda pronosticada, es probable que a futuro, por ser una variable aleatoria, como digo, también erre hacia abajo, ¿no? También erre por defecto. Y que entonces ese faltante que eventualmente me ocurrió en un periodo se compense rápidamente con un sobrante que viene de haber observado un valor para esa variable por debajo del valor pronosticado. Entonces esos errores en más y en menos, que están siempre en torno al valor pronosticado, hacen que, bueno, los métodos de planeación a los que hemos recurrido en realidad no están tan mal, ¿no? Quizás sí en la práctica aparezcan pequeñas fallitas. Y justamente esas pequeñas fallitas, ¿se acuerdan cuál era el elemento dentro de la planeación que reservábamos para cubrir esas pequeñas fallitas o alteraciones? En los pronósticos. ¿No? ¿Se acuerdan cuando planificamos, por ejemplo, MRP? ¿Cuál era el inventario disponible inicial? ¿Cómo lo calculábamos? El inventario en mano ¿El menos estudio de el seguridad, profe? Efectivamente, el estudio de seguridad, muy bien, efectivamente. El estudio de seguridad es ese pulmón que el planificador descontó, dijo, esto no lo toco. ¿Por qué no lo toco? Porque sé que mis pronósticos van a ser errados. Si mis pronósticos van a ser errados, tengo que tener margen para poder cubrirme. Y el estudio de seguridad depende mucho de qué tan azarosa sea el pronóstico. O sea, la medida del error pega directamente. Si hace un pronóstico erra en más o menos 3 unidades, no es lo mismo que si erra en más o menos 10 unidades. El stock de seguridad va a tener que ser proporcional a esa dispersión, a esa medida del error. Y eso lo van a ver con mucho detalle en administración de cadenas de suministro. Para lo cual les pido estén atentos, es muy importante para esa materia tener muy claro estos conceptos de incertidumbre, ¿no? Bien, hablamos ya también cuando vimos plan agregado de que un pronóstico agregado es un pronóstico más preciso. Recuerdan ustedes esta idea de que la suma de variables aleatorias tiende en el teorema central del límite a una distribución normal, cuya media es suma de medias y su varianza es suma de varianzas. Como lo que se suman son varianzas, el sigma resultante es la raíz cuadrada de la suma de los sigmas cuadrados. Y entonces, en ese concepto, el sigma resultante no es la suma de los sigmas, sino un valor más chico. Y eso hace que uno pueda tener mayor probabilidad de cobertura si trabaja en forma agregada y no en forma individual. ¿De dónde viene eso? Quizá en la práctica uno podría pensarlo muy rápidamente. Dice, me puedo equivocar en el pronóstico de un producto hacia arriba, pero si son independientes las demandas y mis pronósticos son efectivos, no están sesgados, entonces ya vamos a hablar del tema sesgo, entonces es muy improbable que me equivoque en todas las mismas variables por arriba al mismo tiempo. Es como que, está bien, me equivoqué en esta hacia arriba, en esta también me equivoqué hacia arriba, pero existen otras dos que tiran para abajo. Entonces, en el pronóstico de lo agregado, tengo mucha más precisión, es mucho más compacto su comportamiento. Bueno, obviamente también es cierto que mientras más distante sea en el tiempo, es menos preciso, menos exacto también podría ser. Ya vamos a reconocer la diferencia entre precisión y exactitud. Pero lo cierto es que mientras más a futuro miro, el pronóstico es seguramente menos confiable, vamos a decirlo así de esa manera, que es mejor. Y más allá del método, no hay que excluir, dice, información conocida. O sea, es muy importante eso como característica. Si ustedes saben que el comportamiento de una variable está 100% determinado por otra, busquen un modelo causal. No hagan un pronóstico basado en el comportamiento histórico de la variable proyectado sobre el futuro, típico caso de pronóstico que ya vamos a ver, que llaman series de tiempo, porque estás ignorando, estás diciendo, bueno, el pronóstico de esta variable es inercial.
su comportamiento en el pasado explica lo que va a pasar en el futuro. Cuando en realidad no es así. Uno sabe que esta variable está determinada por otra, que se comporta no siempre en forma lineal creciente, y por lo tanto no va a repercutir en forma lineal creciente sobre mi variable original. No ignorar información es muy importante, no omitir información más allá de que nos veamos tentados, porque es más difícil pronosticar con un método causal. No ignorar información es una de las claves para hacer un buen pronóstico de demanda. Diferenciemos entre precisión y exactitud. Creo que algo de esto en física tienen que haber visto. Corríjanme si estoy equivocado. ¿Vieron algo de precisión y exactitud en física? Sí, profe. Ok. Bueno, buenísimo. Lo repaso entonces nada más. La precisión es una suerte de medida de la dispersión de los valores de pronóstico respecto del valor medio de esos pronósticos. Entonces uno, seguramente si nos va a cortar en un ratito, retomamos, pero si uno da un pronóstico en un determinado valor, este es mi pronóstico, y la dispersión es relativamente amplia, ese pronóstico es menos preciso que este otro, que tiene una concentración más alta en torno al mismo valor. Los dos pronostican lo mismo, como valor esperado, pero el rojo, es más preciso que el marrón. Y entonces, ¿exactitud a qué refiere? Y exactitud refiere a la distancia respecto del valor real. Entonces hay que reconocer el valor real de esta variable para decir si es exacto o no. El valor de la variable real supongamos que es este. Entonces, los dos pronósticos en este caso son iguales de inexactos. Porque los dos pronostican un valor que está alejado, la misma distancia respecto del valor real. Entonces, el concepto de exactitud refiere a la distancia respecto del valor real de la variable. El concepto de precisión refiere a la dispersión en torno al valor pronosticado. Entonces uno puede tener pronósticos, vamos a mirar en la próxima slide, pronósticos más precisos pero inexactos, el que está a la izquierda. O sea, pronostica cosas que están siempre dentro de un rango bien acotadito, es muy preciso pero no es exacto porque no da en el blanco. Y otras veces puede tener pronósticos que no son tan precisos pero son más exactos, que en promedio dan en el valor real de la variable. Entonces, la exactitud es el grado de veracidad, la precisión es el grado de reproducibilidad o reproductibilidad. Es decir,